Saludos desde la galaxia Tierra 81. Feliz cumpleaños a dos Capricornios, dos extraterrestres que vinieron desde más allá de las estrellas, desde una galaxia muy lejana. Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935. Tupelo, Mississippi, el único vástago de Gladys y Vernon. Nació con un hermano gemelo, muerto. Este es el primer disco que tuve de Elvis y mi primer disco del rock and roll. Los que me conocen de hace muchos años saben que antes me gustaba la música clásica, la ópera. Bueno, aún me gusta, pero este disco me marcó. Lo compré al poco de fallecer mi padre. Y entonces, pues, Elvis fue para mí una inspiración. Es mi héroe de la juventud. Bowie, en cambio, lo conocí de... Sí, sabía de su existencia, por supuesto. Sabía que era uno de los grandes. Pero se ha convertido con los años en mi segundo cantante favorito. Y los dos nacieron en el mismo día. Y los dos son Capricornio. Elvis, estadounidense. Bowie nació el 8 de enero de 1947. 12 años después le separaba un Atlántico. En Brixton, un distrito del Gran Londres. Una zona de arroyos del Támesis. Y bueno, con esta canción, Hound Dog, Bowie conoció a Elvis. Cuando llegó la Elvis manía, Presley manía a las Islas Británicas. Y como tantos, como John Lennon, Paul McCartney, Robert Plant, Rod Stewart, todos los grandes artistas anglosajones de esos años declararon su influencia de Elvis. Pero David Carl Jones, que era como su verdadero nombre, tenía algo que no tenían los otros. Había nacido el mismo día que Elvis. Cuando Elvis cumplía los 12 años, nació Bowie. Cuando Elvis celebraba cumpleaños, Bowie también lo celebraba. De hecho, el último disco de David Bowie, Black Star, lo publicó antes de morir el 8 de enero. A los 2 días falleció. En esa época había otro disco de Elvis navideño y de música así, gospel, por ahí, y estaba a punto de ser número 1. No lo llegó a hacerlo porque él, Bowie, consiguió su primer número 1, su primer álbum número 1 póstumo en los Estados Unidos, su primer EP. Se llamaba Black Star. Curiosamente, Elvis, una de sus mejores películas, Flaming Star, que se llamó en España El Indómito. Esa película en verdad tenía canciones. Tenía una canción que se parecía a la principal, Black Stars, que hablaba de un tono así indio, nativo americano. Un hombre marcado por una estrella. Tiene un toque así esotérico, profundo. Pues Black Stars, una canción muy poco conocida. Pues hay gente analista que dice, y cercana a Bowie, que dicen que esa canción de Elvis a Bowie le gustaba y era un guiño. Había un guiño, incluso la letra de ambas canciones tenían elementos en común. Y aparte, bueno, Bowie conoció a Elvis, incluso le compuso Golden Years del Elvis. Al final no la grabó. Elvis se pasó en cambio por el estudio a ver la grabación del disco de Bowie, Station to Station, del 75. Lo grabó, creo que se publicó en el 76. Y ahí grabó la canción Golden Years para él. Y grabaron una demo de TBC 5. Pero esa no les convenció y no se publicó. Se borró. 6 meses antes de fallecer Elvis, llamó a Bowie y le pidió producir su siguiente disco.
Lo que pasa es que en ese momento Elvis estaba haciendo varias giras, tenía programadas y el 16 de agosto falleció Elvis, el 16 de agosto. Curiosamente, el fallecimiento de Elvis también está conectado con el nacimiento de Madonna, con la muerte de Bela Lugosi, el Drácula clásico, y después el 16 de agosto también coincide con la muerte de Robert Johnson, sí, el rey del blues del Delta, tan influyente en Eric Clapton, con Aretha Franklin, el 16 de agosto. Y la fecha de que muere Bowie, el día 10, es el nacimiento de Rod Stewart, otro grande, que también era amigo de David Bowie. Y también, curiosamente, Akira Masami Kurumada, el autor de Los Caballeros del Zodiaco, asignó al Caballero de Capricornio el cumpleaños el día 10. Pero eso fue antes de fallecer David Bowie. Así que para que veáis la conexión que hay entre los dos Capricornios. Capricornio es el signo del trabajo, de la constancia, del esfuerzo, del sacrificio, del legado, de la honestidad. Los Capricornios son gente trabajadora, eficiente, disciplinada, que consigue las metas en silencio, trabajando duro, como ambos lo consiguieron a diferentes modos en diferentes épocas, marcando tendencia. Elvis es la raíz, Elvis es el comienzo. Y aparte lo voy a conectar incluso conmigo mismo, como este canal. Yo todo lo conecto conmigo mismo, porque es un canal personal, a diferencia de otros canales, de autor. Elvis para mí lo conocí cuando había muerto mi padre, yo era un adolescente y significó el descubrimiento del rock. Bobby lo conocí cuando yo me acababa de divorciar, en una época compleja de cambios, y es como si ambos en diferentes etapas, Elvis a los 17 y Bobby cuando tenía ya cerca de los 40. Ambos son dos referentes y son diferentes, pero son compatibles. Ellos se respetaban mutuamente. Él le mandó una nota a Bowie que conservó David Bowie toda su vida. Le dijo: buena suerte en una gira que a Bowie. Que deseo lo mejor. Ambos compartieron un sello discográfico, la RCA, que consideraba a Bowie como el sucesor de Elvis, el legado. Y bueno, en los 70 Bowie tuvo discos muy muy buenos. Lo que pasa es que después en el 70, final de los 70 ya, curiosamente cuando muere Elvis, pues él ya graba ya en Berlín, y ya cambia de sello discográfico. Los primeros discos de Bowie no funcionaron muy bien, estaba primero en Deran, después en Mercury, y no los estaba promocionando la RCA Victor, que era la discográfica de Elvis. La primera de Elvis fue Sun Records, pues volvió a relanzar la carrera de Bowie, y el Hanky Dory, que lo tengo por ahí, del 71. Los singles anteriores pues se volvieron a editar y fueron con videoclip, tuvieron entradas en las listas tanto de Estados Unidos como de esto. Hoy es una reseña de este cómic, Rod de la cárcel, ¿lo vais escuchando? Y bueno, este disco fue el primero que tuve, este cómic lo he leído hace no mucho, le he hecho una reseña. Y bueno, Capricornio es un símbolo que es una cabra montesa, las cabras ascienden, pero tiene un tono más esotérico. Eratóstenes, que es el que inventó los castaterismos, que es conectar la mitología con las constelaciones, con el cosmos. Es que curiosamente también hoy nació el más famoso cosmógrafo, Stephen Hawking, el 8 de enero de 1942, entre ambos. Y también, para más Henry, nació el guitarrista que está vivo todavía de The Doors, Robbie Krieger. Es que Capricornio tiene también... Es que mañana es el cumpleaños
de Jimmy Page. Es que hace unos días ha sido el cumpleaños de John Paul Jones, de Led Zeppelin. Y Jimmy Page también de Led Zeppelin, los dos Capricornios, que es mi grupo favorito. Y Tolkien nació el mismo día que John Paul Jones. Capricornio, es que hay muchos grandes Capricornios. Que Capricornio tiene una gran componente esotérico. Cuando empieza Capricornio, cuando el sol entra en Capricornio, es justo el solsticio de invierno. Es una época cargada de energía, de esoterismo, de magia. Ambos están llenos de magia. A ambos les gustaba la ciencia ficción. ¿Sabéis qué película intentó alquilar Elvis antes de la noche que falleció? Y no la pudo ver. Sí, Star Wars. La primera. Que en ese momento no se llamaba lo de episodio 4, no nace una nueva amenaza, no nace una nueva esperanza y todo ese título. No, Star Wars a seca, Star Wars, en el país se llamó la Guerra de la Galaxia, la primera. No, es de episodio 4, nace una nueva... no. Star Wars. Y los conciertos de Elvis a partir de los 70 lo empezaba con 2001 Odisea en el espacio. Que esta película que descubrí que a Bobby le encantaba. Que es un director estadounidense, a fin que se fue a vivir al Reino Unido. Y curiosamente ambos siempre han tenido buenas relaciones entre los dos países. Porque los discos de Elvis tenían más éxito incluso en el Reino Unido. Es el artista con más número 1 en el Reino Unido. En cambio en Estados Unidos los Beatles tienen más números 1 que Elvis. Bobby no tiene tantos números 1, pero sí tiene muchos discos de éxito. De hecho ambos son los artistas con más discos en las listas en el Reino Unido en la década de los 70. Y son los artistas, Elvis es el artista con más recopilatorios y Bobby es el segundo artista con más recopilatorios. Ambos influyeron en el peinado, en la estética, ambos se maquillaban. Cuando se maquilló Elvis, eso no era normal en un cantante. Lo hacía la chica de Hollywood, bueno, lo hacía Frank Sinatra, pero claro, era cantante, pero también era actor. Eso fue algo muy influyente. Bowie al final contrató a un sastre para que de forma sutil emulara a los diseños de los trajes de Elvis, pero con su propio estilo. David Bowie grabó varias canciones, en varios conciertos, grabó versiones de canciones de Elvis. De hecho, en 2002, en su última gira por los Estados Unidos, porque Bowie no hizo muchas grandes giras porque no le gustaba volar, en eso no de hecho, no le gustaba el avión. Él hizo One Night of Sin y I Feel So Bad. Dos temas de Elvis que curiosamente son más populares en el Reino Unido que en Estados Unidos. De hecho, muchos artistas como Robert Plant lo citan como de sus favoritos. Robert Plant ha nombrado a Big Hand of Love y Feel So Bad como su favorito. Y Bowie también pone Feel So Bad como su favorito, que es una canción que era cara B, ¿sabes? Pero en el Reino Unido pegó muy fuerte y One Night también. Allí fue número 1. En Estados Unidos no fue número 1. Ya os digo que los dos eran Capricornio, pero Elvis es la raíz y Bowie es el camaleón. Elvis es el pionero, el primer héroe. Es como el primer héroe. Pero Bowie fue como el que se transforma. Ambos son diferentes submundos, pero convergen. Y no se solapan, no compiten, convergen. Y bueno, se respetaban mutuamente, se admiraban. Y ya digo, desde aquí mi homenaje a los Capricornios. El caracterismo de Capricornio es Pan, el dios Pan. Que el dios que tenía, sí, era como un sátiro, cuernos. ¿Y por qué a veces Capricornio sale con cola de pez? Pues bien, porque en la tifonomaquia, cuando escapan los dioses porque la bestia tifón invade el Olimpo, en la huida Pan muere, pero se estaba convirtiendo en pez, pero ahí muere.
muere. Es el único dios mortal. Era el dios de los rebaños. Es el dios que tiene la genealogía más compleja de la mitología griega. Y la tauromaquia tiene muchas versiones. Otra versión es que Capricornio era Maltea, la cabra que amamantó a Zeus en la isla de Creta. Que la mayoría de versiones era una ninfa que se metamorfoseó en cabra. Eso también pega mucho con Bowie, que le gusta mucho la transmetamorfosis. Incluso lo de Pan, el sátiro. Los sátiros tenían también mucho apetito sexual, ambos tenían mucha lujuria sexual. La música de ambos tenía un alto contenido sexual, erótico y candente. Ambos fueron censurados, ambos eran transgresores, ambos tenían managers severos. Bowie tuvo más libertad, también tenía menos presión. Elvis era como un símbolo de Estados Unidos, estaba muy controlado, tuvo menos una infancia más conservadora. Bueno, él fue el primer grande. Cuando Bowie emerge ya está todo consolidado, ya había muchos artistas eso. Pero Bowie llegó a ser el más polifacético. Fue el que supo mejor adaptarse. Aunque de esto se centra la época glam, que quizás sea la más emblemática. Bowie ha tenido muchas etapas, la etapa disco, etapa con toques de garage, de música punk, funky. Era jugueteado con el techno, con el grunge. Ha tocado todos los palos. Influencia de King, de Rolling Stone, de Elvis, de Dylan, de los Beatles, Iggy Pop, Lou Reed, Elton John. Bowie se ha influido de los que vinieron antes y Bowie influyó a los que vinieron después. Igual que Elvis. Elvis bebe del rhythm and blues, del country, del western, de los crooners como Sinatra, Bing Crosby, incluso de Mario Lanza, de los grandes cantantes operísticos. Y Elvis después influyó a todos los que vinieron detrás. Así que ambos son dos artistas, quizás los dos solistas más influyentes. Si hablamos de grupos, pues tenemos a The Beatles, tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Rolling Stone, tenemos a Pink Floyd. Pero si hablamos de solistas, quizás solistas son los dos más grandes. Un saludo, Víctor Dinamita, dos Capricornios que vinieron de las estrellas, Elvis y Bowie. Un saludo, Víctor Dinamita, desde la Galaxia 81. Un saludo.